Te voy a invitar a que meditemos juntos una pregunta. Si las mujeres no pueden de ninguna manera hablar en las congregaciones o incluso tener un ministerio dentro de la iglesia o una posición de edificación, ¿cómo es que ministraba Febe siendo diaconisa en la iglesia de Cencrea según Romanos 16:1? ¿Y cómo profetizaban en la iglesia las 4 hijas profetisas de Felipe según Hechos 21:9? ¿Eran profetas mudas que profetizaban a señas acaso? Interesante, ¿no? Pero espera, quiero enfatizar que no hago esta pregunta para contender ni para negar los mandamientos de Dios que sí están en la Biblia y que nos mencionan los apóstoles. No, solo la hago para meditar en que hay contextos para aplicar todo eso. Este tema hace mucho ruido en algunos porque se refiere a 2 tópicos: la sujeción de la mujer hacia el varón y el que callen en las congregaciones. De ahí es que se ha hecho controversial, pero no debiera ser controversia. Primero, porque no se lo estamos hablando al mundo en general, ni a las mujeres fuera de la iglesia, sino a los hijos de Dios dentro de la iglesia, a nacidos de nuevo que ya tienen una mentalidad de agradar y obedecer a Dios en todo. Si lo estuviéramos hablando al mundo, entenderíamos que fuera controversia y que ésta surgiera por la influencia de las filosofías sociales mundanas postmodernistas y de movimientos como el feminismo, que por cierto también son partidarios del aborto y de la liberación sexual. Entenderíamos que les causara controversia, pero nadie aquí está hablando a ellos, sino a la iglesia. No tendría por qué ser controversial, porque ciertamente la sujeción de la mujer y el que callen en las congregaciones y no enseñen o ejerzan autoridad son órdenes verdaderas de Dios y es doctrina verdadera de Dios. Pero el problema está en que también dentro de la iglesia ha sido tema de controversia porque esas verdaderas órdenes de Dios han sido utilizadas fuera de sus contextos y de sus situaciones específicas en donde Dios ha ordenado. Porque esos pasajes no son para aplicarse en todo momento y en todo lugar. Y algunas iglesias, errando, de plano prohíben bajo toda circunstancia que hablen o enseñen las mujeres o que incluso tengan cualquier clase de ministerio, cuando que claramente la Biblia nos habla en varios pasajes de diaconisas y profetisas, porque hay contextos para aplicar aquellos mandamientos. Y eso es lo que hoy vamos a aclarar. El asunto del callar en las congregaciones sí tiene contextos específicos para ser aplicados, pero a diferencia de ese tópico, el tema de la sujeción de la mujer al marido es más general y más simple de entender, porque aplica para casi todos los casos y casi siempre. Y primero vamos a ver este tema de la sujeción. Veamos algunos pasajes. Colosenses 3:18 dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Alguien puede decir, bueno, hay un solo versículo y ahí lo que se refiere es que respeten a su marido y cosas así. Pero no, ni hay un solo versículo ni se refiere al respeto ahí. Hay también versículos específicos donde Dios dice la mujer respete a su marido, pero esos son otros. En estos versos específicos dice además esté sujeta. ¿Y en qué debe de estar sujeta? Y más importante aún, ¿por qué debe de estar sujeta? Muchos no convertidos dicen, es que Dios es machista. Bueno, son inconversos los que afirman eso, pero desgraciadamente a muchos que dicen ser cristianos les he escuchado yo también ese dicho. Y es una blasfemia, ¿eh? Cuidado. ¿Dios es machista por decir a la mujer que se sujete al marido? Claro que no. Hay una razón santa detrás de todo esto. ¿Cuál es? Veamos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, los hizo iguales en derechos, en obligaciones y en posición. De ahí observamos que Dios es justo, perfecto y equitativo, y que no es machista ni favoritista. Pero, ¿qué pasó entonces? Pues que un día la mujer pecó, y no conforme con eso, hizo pecar a su marido queriendo que esté atendido y contento con ella antes que obediente a Dios. Y a su marido le importó más su mujer que Dios. ¿Y qué trajeron como consecuencia esos pecados? Además de la muerte espiritual y posteriormente la física, trajeron el castigo de Dios. A la mujer, que fue la que pecó primero y que, dado que por lo visto le encantaba atender a su marido antes que a Dios, entonces Dios le dejó como castigo que ahora iba a atender a su marido y a estar sujeta a él, y que él se iba a enseñorear sobre ella, o sea, a ser su señor. Dice así en Génesis 3:16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti.
Y al hombre, que por lo visto le gustaba mantener contenta a su mujer desobedeciendo a Dios, Dios le dijo, pues entonces ahora la vas a mantener para que de veras la tengas contenta y vas a trabajar con sudor para mantener la casa. Dice así en Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sencillo. La sujeción de la mujer es simplemente un castigo dado por Dios y no es cuestión de machismos ni favoritismos. De hecho, si Dios lo hubiera determinado al revés, es decir, que al hombre le hubiera dicho, por querer ser tan obediente a tu mujer, ahora la obedecerás para siempre y te sujetarás a ella. Y tu mujer, por querer ser la proveedora de comida, ahora trabajarás para mantener a tu marido para siempre. ¿Qué dirían algunos en ese caso? ¿No acaso también estarían todos inconformes diciendo que Dios de todas maneras es machista? Porque ¿cómo es que a la mujer le deja toda la carga para que trabaje y el hombre simplemente diga, sí señora, me sujeto? ¿Acaso no dirían en este último caso que el varón la lleva todo el tiempo bien fácil, nada más sujetándose y diciendo, sí señora? Pero cuando no se quiere obedecer a Dios, con todo estarán inconformes algunos, ¿no? No es cuestión de machismos. Yo detesto el machismo y también el feminismo, pero si ese ejemplo último hubiera sido el caso, yo estaría instruyendo y exhortando a los hermanos a que estén sujetos a sus mujeres como Dios lo hubiese ordenado. Y los reprendería si no lo hicieran, porque serían mandatos de Dios. Nunca diríamos que es feminismo en ese caso o machismo el otro. Solo son órdenes de Dios. Y el que es de Dios, obedece. Ahora bien, ya después de esos castigos iniciales podemos ver a lo largo de toda la Biblia que en lo sucesivo, en todo momento, las mujeres siempre estuvieron sujetas a sus maridos. Nunca fue una cuestión surgida de manera meramente cultural, sino orden que traían de Dios y que se acostumbraron a cumplir. Y por eso es que así transcurrió la historia hasta llegar a la época del Nuevo Testamento, en donde los apóstoles, conociendo la Escritura y las órdenes de Dios desde el principio, simplemente ratificaban lo que tenía que ser en Cristo, según las órdenes iniciales de Dios, que la mujer esté sujeta a su marido. No hay nada de raro en ello. Y por eso es que en el Nuevo Testamento no hay solo uno, sino muchos versículos en que los apóstoles confirman estos mandamientos y esta doctrina para que quede claro y no haya dudas. Por eso es que la mujer se debe de sujetar al marido. Hace un rato leíamos Colosenses, ahora leamos Efesios 5. ¿En qué se debe de sujetar la mujer? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En qué se debe de sujetar la mujer? Dios dice en la Biblia que en todo. Bien, eso es en qué. Ahora, ¿cómo se debe de sujetar? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Como al Señor. ¿Te suena raro? A mí no. Son mandamientos del Señor. De hecho, el apóstol Pablo, hablando de esos temas, anticipándose a que a alguien le pudiera sonar muy fuerte o un poco raro, les dijo en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o se siente espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. De tal manera que el pasaje completo de Efesios dice así: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como podremos ver, estos versos que nos hablan de la sujeción de la mujer siempre nos apuntan a una autoridad o una cabeza de la mujer casada, comparando esa relación con Cristo como cabeza de su novia, la iglesia. ¿Y por qué es esto así? Bueno, pues precisamente por lo mismo que hemos explicado, porque la sujeción está en función del mandamiento que Dios dejó sobre que el varón sería cabeza de la mujer o autoridad de la mujer. Hemos visto Colosenses y Efesios, ahora veamos en Corintios cómo se nos explica más ampliamente sobre la sujeción y la cabeza o autoridad que es el varón en su casa y en la mujer.
En 1 Corintios 11:3, la Biblia dice así: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y luego, todos los versículos que siguen continúan dando el contexto sobre lo mismo. Nos habla del uso del velo como señal de sujeción y respeto al marido, el cual es la cabeza, según Dios, y nos dice a ese respecto el verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y esto de por causa de los ángeles y todo el asunto referente al uso del velo lo vamos a ver en un video aparte porque también es abundante el tema, y conocerlo bien nos va a ayudar a estar en obediencia a Dios y también servirá para aclarar dudas y para evitar que alguien siga falsas doctrinas religiosas en donde, por ejemplo, prohíben el corte de cabello en la mujer diciendo que es pecado porque se confunden con la cuestión del velo. Ya lo explicaremos en videos siguientes y trataremos las tres cosas: el uso del velo y bajo qué circunstancias aplica o no aplica en la congregación, el corte o no corte de cabello, y aprovecharemos para hablar de paso de el tinte de cabello. No te lo pierdas. Veamos entonces cómo en todo este pasaje de Corintios nos habla muy enfáticamente Dios sobre que el hombre es cabeza de la mujer y tiene una autoridad sobre ella que le ha sido conferida por Dios mismo, y que la mujer debe estar sujeta. Pero continuamos con el versículo. En el 11 dice: pero en el Señor ni el varón es aparte de la mujer, ni la mujer es aparte del varón. Y con esto vemos claramente cómo no es ni cuestión de machismos de parte de Dios ni nada, sino, como ya vimos, un castigo. Pero a la par de esa orden de Dios, Él mismo nos dice que, independientemente de esa instrucción, en lo espiritual, en su presencia, para Él, tanto la mujer como el hombre son iguales, y que no hará Él acepción de personas al escucharles o al ministrarles. Pero esto delante de Él. Mas delante de los hombres, ahí sí cada uno tiene un rol dado por Dios como mandato. Y por esto mismo es que Pablo, lleno del Espíritu Santo, anticipándose a cualquier cosa, termina diciendo en el verso 16: y con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, pues nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Como diciendo el Espíritu Santo: yo ya ordené. Si alguien se quiere pelear por esto, las iglesias de Dios no hacemos eso de andar de contenciosos discutiendo las órdenes de Dios ni nada. Y es lo mismo que leíamos en el otro capítulo de Corintios, el capítulo 14, donde Dios decía: si se sienten espirituales o profetas, reconozcan que estas son órdenes de Dios. Y a propósito de ese pasaje de Corintios 14, terminaremos esta sección enfatizando con él que debido a todo este tema ya desglosado sobre la sujeción de la mujer, la cual es ordenada por Dios, entonces es que viene una instrucción lógica a partir de ello, y la cual el apóstol Pablo quiere enfatizar para que entiendan mejor las hermanas sus deberes dentro de la iglesia. Y es donde habla de que las mujeres callen en las congregaciones y que no enseñen al varón, debido a esta sujeción. Leamos el pasaje completo. 1 Corintios 14:34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso en vosotras se ha originado la palabra de Dios? ¿O son vosotras a quienes ha sido encargada por Dios la palabra para ser hablada? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Si ya de por sí les es un tropiezo a algunas mujeres que no les gusta obedecer a Dios el tener que sujetarse a sus maridos porque están viciadas con las filosofías feministas del mundo, ¿cuánto más no podrá ser tropiezo cuando Dios dice que parte de esa sujeción es no hablar en las congregaciones? ¿Qué tal sobre no enseñar? Veamos 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no le es permitido a la mujer enseñar, ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar sujetas en silencio. Ahora bien, decíamos al inicio que a este respecto sí hay contextos que aplicar para saber a cuándo se refiere la escritura que las mujeres callen y que no enseñen, porque no es para siempre y en lo absoluto, sino, como ya podremos entender mejor ahora, es bajo el contexto de estar sujetas a sus maridos. Si los maridos no permitían hablar en las iglesias a sus mujeres, entonces era una desobediencia a Dios e indecoroso que ellas lo hicieran, porque deshonraban a su cabeza. Pero si los varones les permitían hablar, por supuesto que podían hablar.
Y por ello es que podemos ver mujeres en el Nuevo Testamento ejerciendo ministerios como los de Febe, que era diaconisa, o las 4 hijas de Felipe que profetizaban dentro de la iglesia, porque ya sean sus esposos o ya sea el padre de las doncellas profetizas, pero ya les habían dado permiso. De hecho, Felipe habría deshonrado a su cabeza, que es Cristo, si no les permitiera en esos momentos a sus hijas el profetizar una palabra que ya el Espíritu Santo les había mandado decir por tener el don de profecía a ellas. Tenían que hablarla. Y Febe, por ejemplo, no habría podido hablar en la iglesia ni ser diaconisa si su marido no se lo hubiese permitido. Y ahí viene un contexto más que es muy interesante, que ¿qué clase de marido siendo cristiano le prohibiría a su esposa ser diaconisa cuando ella tiene arduos deseos de trabajar para Dios y servirle? ¿O qué clase de marido siendo cristiano de verdad le prohibiría a su esposa que profetizara una palabra que Dios ya le había ordenado o dado en profecía? Nadie que sea verdadero hijo de Dios haría eso. Y aquí viene una parte importante, porque al inicio del tema dije que la sujeción de la mujer sí aplicaba en casi todos los casos y casi siempre. ¿Y cuál sería una de esas ocasiones en que no aplicaría la sujeción de la mujer al marido ni al padre? Bueno, cuando un esposo o incluso un padre con sus hijos, pretendiendo ejercer su autoridad, ordene hacer algo a la mujer o hijos, lo cual Dios no permita o no mande. O cuando les prohíban hacer algo que Dios sí ordena, como lo es el trabajar para Cristo y servirle, o el profetizar cuando Él ya haya dado ese don de profecía. ¿Podrá un cristiano de verdad prohibirle a su esposa o hija que trabaje para Dios? Si lo hace, habrá de dar cuentas a Dios por ello. Y la mujer que le obedeciera en esos casos, no haciendo lo que Dios ordena hacer, también le dará cuentas a Dios por poner primero a su esposo, blasfemando a Dios o desobedeciendo a Dios. Un ejemplo, imagínate que un esposo le dijera a su esposa: no quiero que ayunes porque tú eres delgada y si ayunas vas a adelgazar más y no me gusta eso. ¿Deberá la mujer de hacerle caso y sujetarse a su varón en tal condición? Por supuesto que no. ¿Y si le pide que no ore o que no lea la Biblia? Y alguien dirá: pero ¿no acaso un versículo de los que leímos decía: la mujer esté sujeta a su marido en todo? Pues claro, en todo lo que Dios ordena y permita. Eso es lógico. No te va a ordenar el marido que mates si tú te sujetas y vas y matas, ¿cierto? También Dios te ordena sujetarte al pastor en todo, pero se entiende que sea todo lo bíblico. Si el pastor te dice un día que traigas a la congregación una estatua o un ídolo, por supuesto que no te sujetas, te vas de ahí. Asimismo, cuando un padre inconverso le dice a un hijo o una hija que le prohíbe congregarse o hablar de ese tal Jesús, ¿acaso el hijo debe de obedecer eso? Por supuesto que no, porque estaría negando a Jesús. En Hechos 4:19, Pedro y Juan dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa es una de las razones por las cuales muchos hijos mueren en países islámicos, porque sus padres les quieren prohibir, pero ellos prefieren honrar a Dios antes que a su padre hombre, y ellos dicen: no te obedeceré, padre, moriré por Jesús si es necesario. Cuando Dios manda obedecer en todo al marido o al pastor, o siempre que manda honrar en todo a los padres, siempre se está refiriendo a en todo lo que sea lícito y ordenado por Dios y no sea un pecado. Y de esto surge una pregunta muy común que me quieren hacer a veces muchas hermanitas cuando me dicen: mi marido es inconverso, ¿verdad que no me debo de sujetar a él? O mi marido es cristiano, pero ¿verdad que no me debo de sujetar a él si él no está obedeciendo a Dios en todo y anda tibio? La respuesta es: no, mujer, sí te tienes que sujetar, incluso si es cristiano desobediente en su vida en Cristo. Él va a dar cuentas de su tibieza o de sus pecados personales, pero tú vas a dar cuenta de tu sujeción o no sujeción a tu marido. Y también te debes de sujetar incluso si es inconverso, lo dice en 1 de Pedro. Y entiéndase ya que te tendrás que sujetar en todo lo que te diga, pero siempre que no sea una violación a los mandatos de Dios, como si te ordena dejar de ir al culto, o dejar de orar, o dejar de hablar palabra de Dios. A eso no se sujeta uno, pero a todo lo demás, aunque sea inconverso, tienes que sujetarte. Así dice en 1 de Pedro capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Así es que,
entendiendo todo esto, sabemos que en la actualidad un esposo cristiano no encuentra mucha vergüenza ni problema si su esposa habla, porque ya es algo habitual. La palabra de Dios no ha cambiado, pero si el hombre de ahora ya no siente tanta vergüenza de que su esposa hable, ni se siente deshonrado por ello, pues por eso es que ahora los varones sin problema permiten a las esposas o a las hijas que hablen en la congregación. Y si además del esposo, el pastor permite también que las hermanas hablen y se expresen libremente, entonces no hay ningún problema. Y por eso es que tú ves que en las iglesias las mujeres hablan y ministran, pero es porque les ha sido permitido por el pastor y sus esposos, quienes les son autoridad. Sin embargo, deben de entender las mujeres que sí hay una autoridad, tanto del esposo como del pastor, para permitirles o impedirles hablar. Y en el caso del pastor, la autoridad está no solamente sobre las mujeres, sino también sobre los varones. Si tu pastor te dice en tu iglesia: hermanas mujeres y hermanos varones, guarden silencio por favor, porque vamos a hacer tal cosa, ¿no acaso le obedeces? Y si el pastor tiene autoridad para callar tanto a los hombres como a las mujeres, ¿por qué no tendría autoridad para callar solo a unos o solo a otros? Él tiene autoridad para ello. Y no lo digo como una conclusión filosófica, lo dice Dios. Claro que un varón de Dios usa esa autoridad para edificación y no para enseñorearse sobre la grey y sentirse el patrón. Ahora, la realidad de nuestros días es que, debido a la escasez de varones que quieran hablar palabra en la congregación, ministrar, participar, edificar, pues nosotros los pastores les cedemos entonces la palabra a las mujeres. Les permitimos que se expresen libremente, no tenemos problema en ello. Por eso es que, aunque está el mandato y autoridad dada, con esa misma autoridad les permitimos hablar y no hay violación de la palabra ni problema alguno entonces. Y por eso mismo es que también hay ministerios como diaconisas o mujeres usadas por Dios como profetisas, de las cuales ya dimos ejemplos bíblicos en Febe y en las hijas de Felipe. Y por ello es que también la Biblia habla de las ancianas que ayudan en la iglesia, de las cuales a propósito leamos un pasaje, porque también habla de la sujeción. Tito 2:3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Noten dos cosas: que las ancianas, siendo mujeres, tienen una función en la iglesia, y que ahí dice que enseñen a las mujeres jóvenes a diversas cosas. Para enseñar en la iglesia a otras mujeres, las ancianas no necesitan permiso de sus maridos, porque es una orden de Dios. Pero, ¿no acaso el versículo que leímos antes decía: no permito a la mujer enseñar? Claro, pero habla de enseñar al varón, y lo reafirma inmediatamente diciendo: ni ejercer autoridad sobre el varón. Porque ya entendimos que debe de estar sujeta, como un castigo de Dios a la mujer desde sus órdenes dadas a Eva. Pero si el marido se lo permite y el pastor se lo permite, ya que tienen autoridad para ello, y le dan una instrucción acompañada de una autoridad delegada por él, que no es de ella, sino que viene delegada por la autoridad en su casa, que es el marido, o de la autoridad de la congregación, que es el pastor, entonces una mujer apta, santa y conocedora podría enseñar, por ejemplo, a niños varones y a niñas, o jovencitos, tanto varones como mujeres, como así vemos a veces que lo hacen en algunas iglesias en sus escuelitas dominicales. O podría enseñar también tal hermana a nuevos en la fe recién llegados a Cristo, que les sean encargados por el pastor y permitidos por él y por su marido, si es que es casada. Y si es soltera, solo necesita el permiso del pastor, porque a éste le ha sido conferida por Dios una autoridad, como lo dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Porque resulta que quiere uno poner a un varón en la iglesia a enseñar, a instruir a hermanitos nuevos, y resulta que no hay ningún varón que se esfuerce y que conozca la escritura, como sí hay luego muchísimas mujeres que se esfuerzan y son sabias en la palabra. Pues lo que hacemos ahí es delegar una autoridad para que esa hermana apta y que sí es responsable con Dios enseñe a los varones nuevos, por ejemplo, o a los niños de la congregación, y no los dejemos entonces morir de hambre espiritual. Es por eso que, aunque ciertamente la mujer debe sujetarse al varón, y ciertamente hay prohibiciones de que hable y de que enseñe si no le es permitido por el varón, no obstante ello, los pastores y los varones, para la gloria de Dios y edificación del cuerpo de Cristo, concedemos y permitimos que la mujer hable, y así lo puedan hacer libremente sin pecar ellas ni violar un mandato de Dios que sí existe y que no se puede violar.
Y todo lo ya antes visto nos lleva ahora al tema que lógicamente se desprende de este, y que es que si entonces las mujeres pueden o no pueden ser pastoras. Pero aunque tú creas que con este video ya también todo está dicho acerca del tema de las pastoras en la iglesia, déjame decirte que no es así, porque este asunto de las pastoras no es solo blanco o negro. Hay otros parámetros bíblicos para discernir y juzgar este asunto. Muchos te dicen solo sí pueden o solo no pueden, pero olvidan el punto más importante, que todo esto, tanto el video de hoy como el siguiente que subiremos respecto a las pastoras, se tiene que entender en el contexto doctrinal y espiritual. Por eso decíamos en el video anterior, que trata sobre si el maquillaje era pecado o no, que este tema de si es que puede haber o no pastoras en la iglesia tenía tres vertientes. Una meramente religiosa, que muchos condenadores usan para censurar toda clase de servicio y ministerio por parte de la mujer, incluyendo el pastorado. Otra vertiente es la espiritual, que es conforme al corazón y la mente de Cristo, y que seguramente agradará escuchar en el siguiente video a las hermanitas pastoras que lo vean, y las va a edificar bastante y las va a animar para seguir en la lucha. Y otra vertiente que es la meramente doctrinal, lo que ordena Dios en la Escritura para obedecerse en el Espíritu, y que también toda mujer que esté pastoreando debe de saber y conocer a la perfección para su edificación. No se pierdan ese video la siguiente semana, hermanitos. Y después de ese viene la verdad sobre el diezmo, explicado de una manera bíblica en que quizás nadie te había dicho. Espéralos. Mi amado hermanito, ¿te gustaría ser parte de los trabajadores del reino que difunden la sana doctrina para que otros salgan del error? Puedes hacerlo bien fácilmente compartiendo estos videos en tus redes sociales y sobre todo en tus grupos de Facebook. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestra página, tanto de Facebook como a nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Biblia Dice Así. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Te mando un abrazo fuerte con mucho cariño. Dios te bendiga.